Es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. ¿Puedo hacerme a un lado? Está bien, muy bien. Es un privilegio estar con ustedes hoy aquí en hermoso Idaho. Estuve aquí el pasado noviembre. Le dije a mi esposa, sabes, viajo por todo el país y el área alrededor de Boise es muy hermosa. Y manejamos hasta McCall. Hay un paisaje precioso allá arriba. Así que esta vez mi esposa vino conmigo y fue bendecida. Ayer fuimos a McCall. Solo para echar un vistazo al lugar fui a Campaida, así se llama. Bien, y cómo Dios ha bendecido a su pueblo allá arriba. Es un lugar, quería nadar, pero el agua está fría en esta época del año. En ese lago hay más de 400 pies de profundidad. Quiero darles a todos una cálida bienvenida y agradecerles por la bienvenida que nos han dado a mí, a mi esposa y a mi hijo que están aquí hoy. Y para quienes nos están viendo en línea, creo que los que están viendo en Eagle, Idaho, también nos están viendo esta mañana, les doy una cálida bienvenida hoy. Y escribí 3 sermones para hoy, los escribí hace 2 semanas. Escribo mis sermones en el escritorio de mi cocina, con mi Biblia y mi computadora portátil, y los trabajo arduamente. Así que le estaba preguntando al Señor sobre qué voy a predicar en Middleton, y tenía un montón de otros sermones rondando en mi cabeza para otros eventos que se acercan, y estaba viendo las noticias y luego vimos el asesinato de Charlie Kirk y así sucesivamente. Y dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Así que estuve orando al respecto y el Señor me guió a hacer 2 sermones esta mañana. Son algo interrelacionados. El primero se llama El trigo y la cizaña. Es de la parábola del trigo y la cizaña. Y en este sermón vamos a preguntarnos cómo no llegamos a ser parte de la cizaña, ¿de acuerdo? Porque hay trigo y hay cizaña, y todos queremos ser trigo, pero tampoco queremos convertirnos en cizaña. Vamos a preguntarnos cómo no llegamos a ser cizaña. En el servicio de adoración, el sermón se llama 3 generaciones. Hablaré de los 144,000, sus características espirituales y cómo ser parte de ellos. Ustedes los han oído en Apocalipsis 7 y 14, y la hermana White dice que debemos esforzarnos por ser parte de los 144,000. Por eso, si queremos ser parte de los 144,000, es importante saber quiénes son y cuándo vivirán en la historia de la salvación. Estoy predicando estos sermones porque el tiempo es corto. Nuestro mundo está llegando a su fin. Vimos en el funeral de Charlie Kirk una mezcla de funeral, meeting político y una nueva visión para Estados Unidos, todo fusionándose. Y había una fusión entre religión y política, y también vimos que esto ocurría por demanda popular. Hubo mucho aplauso popular por esto. Así que vemos que nuestra nación está cambiando ante nuestros ojos y vemos hacia dónde es probable que se dirija. Sabemos hacia dónde va a ir por la profecía, especialmente Apocalipsis 13. Por eso creo que es importante que hablemos sobre cómo es vivir al final de los tiempos, lo que significa ser fiel a Dios en la crisis final y cómo evitamos caer en las trampas que Satanás nos está tendiendo. Así que nuestro primer sermón de hoy se titula El trigo y la cizaña. Y todo el texto aparecerá en la pantalla. Ahí está mi sitio web, andosp.org. Y les invito a inclinar sus cabezas conmigo y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo una vez más. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este bendito día de sábado. Señor, como dijo el hermano Mark, te agradecemos por la libertad que tenemos de reunirnos aquí en Boise. Te agradezco, Padre, por los derechos constitucionales que tenemos en esta nación. Señor, mientras brille el sol y haya luz, que sigamos ocupados en los asuntos de nuestro Padre. Señor, al reflexionar hoy sobre la enseñanza de Jesús, la parábola del trigo y la cizaña, oro para que la promesa del trigo y la advertencia de la cizaña penetren en nuestros corazones y que hoy hagamos un pacto de que por tu gracia no seamos contados entre la cizaña, sino que seremos contados entre el trigo en esa cosecha final. Señor, habla a través de mí hoy, por favor, habla por mí. Oramos por los que están presentes hoy en esta congregación y por los que nos ven en línea. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nuestros corazones mientras partimos el pan de vida hoy. En tu santo nombre oramos, amén. Si les hiciera la pregunta, este es nuestro recorrido de hoy. Una breve introducción, luego el trigo y la cizaña, en la parábola de Mateo 13, después el pecado imperdonable y el cierre del tiempo de gracia antes de la conclusión. Así que hoy vamos a abarcar mucho terreno. Ese es el recorrido que haremos hoy.
El enfoque del primer sermón es evitar ser contados entre la cizaña. No queremos ser contados entre la cizaña, sino entre el trigo. Pero para ser contados entre el trigo o la cizaña, se requiere una transformación espiritual en nuestras vidas. No seguimos siendo quienes somos hoy en 2025 en Boise, sino que para ser contados entre el trigo o la cizaña, habrá una transformación espiritual en el pueblo de Dios. Hay dos señales de la venida de Cristo. La primera es esta, y todos la conocemos. Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como adventistas, somos un pueblo orientado a la misión. Queremos llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aunque tenemos adventistas en aproximadamente 180 a 200 países. Hay unos 8,000 grupos lingüísticos activos en el mundo hoy y estamos en unos 250 de esos grupos. Aún queda un largo camino para llevar el Evangelio eterno a los confines del mundo. Por eso Dios nos ha llamado a ser un pueblo orientado a la misión. Y alabado sea Dios, ustedes tendrán una serie evangelística aquí en unas pocas semanas. Alguien me habló cuando llegué hoy, quería saber cómo podía ser misionero estudiantil y simplemente alabo a Dios porque una de las primeras cosas que encontré al entrar en esta congregación fue el evangelismo y cómo ser misionero. Y solo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en esta congregación. Pero hay otra señal de la venida de Cristo y se encuentra en Marcos 4:29 y el texto está ahí en la pantalla. Y esto es al final de la parábola no es la parábola del sembrador, sino otra parábola agrícola. Y Jesús enseña esto. Él dice, pero cuando el grano está maduro, enseguida se mete con su hoz porque ha llegado la cosecha. Así que esta parábola aquí habla del hecho de que cuando el grano está maduro, cuando la cosecha está lista, eso conduce a la cosecha final. Así que la primera señal de la venida de Cristo es que el Evangelio llega a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso significa que somos un pueblo enfocado en la misión. Pero la segunda señal es que hay una cosecha de justicia entre el pueblo de Dios. También hay una correspondiente proliferación del mal en el mundo, pero también hay una cosecha de justicia en el carácter del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está maduro, cuando la cosecha está lista, entonces Jesús dice que entra con su hoz porque ha llegado el momento de la cosecha. Así que el adventismo surgió en gran medida del movimiento metodista. Y el movimiento metodista era un movimiento de santidad. No estaban tan enfocados en la escatología y los eventos del tiempo del fin. John Wesley y su predicación estaban enfocados en la necesidad de la santidad personal. El adventismo es un pueblo orientado a la misión basado en Mateo 24:14 y también un movimiento de santidad con raíces en el metodismo. El pasaje en la pantalla, Lucas 20:26, dice, seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los demás pueblos para que seáis míos. El pueblo de Dios debe ser orientado a la misión y un movimiento de santidad, buscando la santidad personal y la santificación personal en lugar de caer en los pecados de este mundo. Antes de que Jesús venga, habrá dos tipos de personas. No son republicanos y demócratas, ni negros y blancos, ni ricos y pobres, ni educados e iletrados, sino justos e injustos, trigo y cizaña. Habrá manifestación de justicia y mal antes del regreso de Cristo. El trigo será salvo para siempre y la cizaña se perderá eternamente. Así que enfoquémonos ahora por unos momentos en la parábola misma del trigo y la cizaña. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Si mi esposa estuviera aquí hoy, que de hecho lo está, me diría, querido esposo, eso es demasiado texto para una sola pantalla. Mi esposa es educadora de toda la vida, así que he dividido el texto en partes rojas y negras, solo para ayudarte a leerlo, ¿de acuerdo? Solo para distinguir. No digo que haya algo importante en las partes rojas o no, pero lo puse así para tener una excusa con mi esposa cuando vea esto y me diga que hay mucho texto en la pantalla. Esta es la parábola, la leeremos juntos. Dice, él, o sea, Jesús, les propuso otra parábola. Dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían vino un enemigo, sembró malas hierbas entre el trigo y se fue. Así que cuando las plantas brotaron y dieron fruto, también salieron las malas hierbas. Y los siervos del dueño de la casa vinieron y le dijeron, Señor,
¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salieron estas malas hierbas? Él respondió, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y quitemos las malas hierbas? Pero el dueño respondió, no, porque al quitar las malas hierbas podríais quitar también el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los segadores, recoged primero las malas hierbas y atadlas en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cómo debemos entender esta parábola? Bueno, más adelante en este capítulo de Mateo, el capítulo 13, los discípulos se acercan a Jesús y Jesús explica el significado de esta parábola. Aprendemos que el sembrador es Cristo mismo en esta parábola y la buena semilla son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos de Satanás, quien es el enemigo que siembra la mala semilla dentro de la iglesia de Dios. Leemos en este pasaje que Cristo enviará a sus ángeles para cosechar la buena semilla, es decir, a los santos, cuando la cosecha esté madura para su reino, y también enviará a sus ángeles para recoger la cizaña, es decir, a los malvados dentro de la iglesia, cuando su maldad haya madurado, para destruirlos con fuego. Fíjense en esto, Jesús está hablando de la maldad dentro de la iglesia. Él no está hablando solo de la maldad en el mundo aquí, está hablando de la justicia dentro de la iglesia y de una cosecha de maldad dentro de la iglesia. Y ahora, a lo largo de los siglos en todo el Medio Oriente, los agricultores sembraban sus cultivos con buena semilla, como en cualquier otra parte del mundo. Buscaban una cosecha que diera vida, una buena cosecha de trigo. A veces, en aquellos días, un enemigo venía de noche y esparcía las semillas de una mala hierba en el campo, y hacían esto para dañar la cosecha del buen trigo y causar pérdidas al dueño del campo. Ahora, en esta parábola, el objetivo del enemigo no es dañar el buen trigo. El objetivo del enemigo es dañar al dueño del campo. Así que esto es una batalla entre Cristo y Satanás. Satanás planta la mala semilla en la iglesia, no porque quiera destruir el buen trigo, sino porque quiere dañar al dueño del campo y reducir su cosecha. Así vemos en esta parábola que hay una lucha entre Cristo y Satanás, incluso dentro de la iglesia de Dios. En el Medio Oriente, durante siglos, los agricultores han plantado trigo y hay un pasto llamado cizaña, que se parece mucho al trigo en los primeros meses de crecimiento. De hecho, mientras la cizaña está creciendo, no se puede distinguir la diferencia. ¿Esto es trigo o es cizaña? No se puede distinguir la diferencia, pero solo notas la diferencia cuando el cultivo está listo para la cosecha. Porque cuando el trigo está listo para la cosecha, normalmente la espiga del trigo se inclina hacia abajo así, ¿sí? Hay muchos granos de trigo allí y la espiga se inclina así porque está pesada de grano. Pero la cizaña o el pasto que parece trigo, cuando está madura, su espiga permanece erguida. Y es solo en la cosecha cuando ves que el buen trigo está inclinado hacia abajo y el trigo malo, el pasto, está erguido y orgulloso. Solo puedes saber qué cosechar y qué desechar en el momento mismo de la cosecha, porque entonces se nota la diferencia entre los cultivos. La espiga de la cizaña o pasto tiene semillas negras, no comestibles, que pueden ser venenosas si se consumen en grandes cantidades. Solo puedes distinguir el pasto del buen trigo en el momento de la cosecha. Es entonces cuando se hace evidente para todos. Así que lo que vemos aquí en esta parábola es que tanto la justicia como la maldad necesitan tiempo para madurar. No suceden de la noche a la mañana, sino que la maldad y la justicia necesitan tiempo para madurar. Y así, los impulsos de tu corazón, las decisiones de tu mente y el camino que tomas a diario te llevan por cierto rumbo. Te conducen hacia una cosecha de justicia o con el tiempo te alejan de Dios hacia una cosecha de maldad en tu vida. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos y se parecen, también crecemos en nuestras congregaciones y solo en la cosecha se ve quién es trigo y quién es cizaña, quién es justo y quién es malvado. Si hablamos por un momento sobre la maduración de los malvados, en las lecciones de Cristo leemos este pasaje. Dice, los pecadores que aparentan piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo y la apariencia de cristianismo está calculada para engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá semejanza entre el bien y el mal.
Entonces se manifestarán aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo. Es una advertencia seria que puedes estar en la iglesia pero no unido a Cristo, y puedes estar asistiendo a la iglesia y participando en los rituales y la liturgia del servicio de adoración y en todos los eventos y rituales de la iglesia, pero no estás unido personalmente a Cristo. Y cuando no estamos unidos personalmente a Cristo, entonces un día seremos contados entre la cizaña en lugar de entre los justos. Así que algunas personas se sientan en la iglesia por convicción, porque están aquí para adorar a Dios, y algunas se sientan en la iglesia por conveniencia, porque es socialmente conveniente hacerlo, o algunos lo hacen por coerción. Muy bien, también existen esos casos, pero Cristo quiere que lo adoremos en la iglesia por convicción, no por coerción y no por conveniencia social. Y si estamos aquí por conveniencia social, porque nos dicen que debemos estar aquí, o porque nuestro empleador lo espera, en vez de porque queremos ofrecer alabanzas y adoración sinceras a nuestro Padre Celestial, entonces probablemente seamos contados entre la cizaña al final de los tiempos. Joel describe la cosecha así: meted la hoz, porque la mies está madura. Entrad, pisad, porque el lagar está lleno. Las cubas rebosan, porque su maldad es grande. Así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, los malvados son comparados con uvas cuando están maduras, y los justos son comparados con buen trigo. Apocalipsis 14, versículos 18 al 19, lo describe de la misma manera. Dice que otro ángel salió del altar, el ángel que tiene autoridad sobre el fuego, y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que el ángel blandió su hoz sobre la tierra y recogió la vendimia de la tierra y la arrojó en el gran lagar de la ira de Dios. Y así, tanto en Joel y en el Antiguo Testamento como en Apocalipsis, el Nuevo Testamento, tenemos esta idea de que los malvados se volverán cada vez más malvados dentro de la iglesia, y hay una cosecha final, y Dios enviará a los segadores cuando haya una proliferación tanto de la maldad como de la justicia, tanto en el planeta Tierra como dentro de su iglesia. Pero así como la maldad necesita tiempo para madurar, también la justicia. No nos convertimos en personas justas de la noche a la mañana. Dios quiere que pasemos por un proceso de santificación, siendo hechos más santos, siendo transformados más a la imagen de Cristo. Y quizá la analogía más cercana en la vida real es el matrimonio. Sabes, cuando te casas por primera vez, tienes muchas expectativas y esperanzas y tal vez miedos, pero aún son dos seres muy separados. Pero después de 25 años de matrimonio se vuelven muy cercanos el uno al otro, ¿verdad? Sabes lo que piensa la otra persona y ellos saben lo que piensas tú. Si alguien te dice: ¿quieren venir a visitarnos el sábado por la noche?, sabes lo que tu cónyuge piensa, incluso sin preguntarle, ¿de acuerdo? En mi matrimonio, mi esposa hace todas mis compras de ropa, ¿de acuerdo? Porque ella sabe lo que me gusta y lo que es bueno para mí. Esas dos cosas no siempre son lo mismo. Y ella hace esto por mí. Así que a medida que se acercan más, que pasan tiempo juntos, que crecen juntos en semejanza, empiezas a entender y saber exactamente cómo es probable que la otra persona se sienta respecto a cualquier pregunta o situación en la que nos encontremos. Así que la justicia necesita tiempo para alcanzar la madurez, un florecimiento final del amor ágape, pureza moral y obediencia a Dios, de victoria sobre el pecado. Ahora encontramos este florecimiento final de la justicia entre los 144,000. Hablaremos más sobre ellos más adelante esta mañana. Pero en resumen, los 144,000 son aquellos que atraviesan la crisis final de conciencia. Ellos atraviesan la crisis final de la marca de la bestia. Ellos no reciben la marca de la bestia en su frente, pero en Apocalipsis capítulo 14, versículos 2 y 3, los 144,000 tienen el nombre de su antepasado en sus frentes. No se han contaminado con ninguna unión con Babilonia, han evitado falsas doctrinas, no siguieron a la primera bestia de Apocalipsis 13. El mundo se maravilla tras la bestia, pero ellos siguen al Cordero a donde va. En sus bocas no hay engaño ni falsedad, y se los encuentra sin mancha ante Dios. Y la hermana White comenta sobre este proceso por el cual la justicia crece entre los santos dentro de cada una de nuestras vidas. Y este pasaje de Testimonios para los Ministros, página 18, es un pasaje fascinante para mí porque habla de lo que Jesús va a hacer por sus santos, en sus santos y entre sus santos. Dice:
El Señor Jesús está haciendo experimentos en los corazones humanos mediante la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Él está realizando transformaciones tan asombrosas que Satanás, con toda su jactancia triunfante, con toda su confederación de maldad unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se queda observando a los santos de Dios como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Ellos son para él un misterio incomprensible. El pasaje continúa. Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con las agencias humanas, observan con asombro y alegría que los hombres caídos, antes hijos de ira, están desarrollando mediante la formación de Cristo caracteres conforme a la semejanza divina, para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar un papel importante en las ocupaciones y placeres del cielo. Creo que esa es una cita asombrosa porque solemos mirarnos al espejo y si somos honestos, vemos que las cosas no siempre son como deberían. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando te miras al espejo a primera hora de la mañana, tienes que prepararte un poco, ¿verdad? Te preparas mentalmente. Antes de que ocurra toda la reconstrucción en el baño por la mañana, te miras al espejo y piensas, vaya, esto es realmente horrible. Esto es un espectáculo de terror. Me alegra que cuando estamos dormidos tengamos los ojos cerrados. Especialmente mi cónyuge. Si los ojos de mi cónyuge me miraran al dormir, se alejaría. Me alegra que al levantarme las luces estén apagadas antes de ir al baño, ¿de acuerdo? Porque es como el Rocky Horror Show. Y entonces, si somos honestos con nosotros mismos, no nos vemos bien físicamente en la mañana, pero si somos honestos espiritualmente, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de la perfección de Cristo. Y este pasaje nos dice en esa primera cita que Jesús está realizando transformaciones tan asombrosas en la vida de sus santos. Ahora, fíjense en esto, no dice que los santos están obrando transformaciones en sus propias vidas, sino que Jesús está efectuando esas transformaciones dentro de la vida y el carácter de sus santos. Satanás observa con asombro lo que Jesús hace en la vida de sus santos, de modo que se convierten en fortalezas inexpugnables ante sus sofismas y engaños. Y estamos desarrollando, como dice ahí, caracteres según la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. Así que cuando en Juan capítulo 1 dice que a todos los que creyeron les dio el poder de ser hijos e hijas de Dios, no es solo una adopción legal en la familia de Dios, sino que al ser adoptados y entregar nuestras vidas a Jesús, Él inicia una obra en nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos y realiza esa transformación. Así que te animaría hoy a no mirarte en el espejo, porque a veces puede ser una imagen bastante dura, sino a poner tus ojos en Jesús y confiar en Él, sabiendo que va a ser una transformación asombrosa en tu vida, una transformación que tú no puedes hacer por ti mismo. Si solo nos miramos a nosotros mismos, nos desanimamos. Si miramos a Jesús, nos llenamos de esperanza porque aquel que comenzó una buena obra en ti la llevará a cabo hasta completarla antes de que Jesús regrese. Y así esta cita de Testamento de Ministros es una promesa asombrosa. Puede que te sientas indefenso ante Satanás. Puede que te sientas indefenso e impotente ante la tentación y que tengas un profundo sentido de tu fragilidad y tendencias pecaminosas. Sabemos que somos personas rotas, pero en estos pasajes se nos invita a mirar a Dios Todopoderoso y pedir a su Hijo que nos haga nueva creación, que recree su imagen en nosotros para prepararnos para el cielo. Así como vemos polarización en sociedades de todo el mundo, la vemos en Estados Unidos hoy y también dentro del movimiento adventista, tal como Cristo predijo en esta parábola. Esta polarización causa conflictos, genera la cultura de la cancelación y da pie a la coacción de la conciencia. Jesús enseña en esta parábola que hay una batalla con consecuencias eternas desarrollándose en la vida de cada uno de nosotros. Él y Satanás están activos en la vida de cada uno de nosotros, así que la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo evitamos crecer como cizaña? Porque todos queremos crecer como trigo. Hablaremos de eso más adelante hoy. Hablaremos de los 144,000 y de las 3 generaciones finales, pero ¿cómo evitamos crecer como cizaña? Así que vamos a analizar entonces la cuestión del pecado imperdonable. ¿Alguien aquí se pregunta qué es el pecado imperdonable? ¿Alguien aquí se pregunta, ¿he cometido el pecado imperdonable? ¿Algún esposo se ha preguntado alguna vez,
¿He cometido el pecado imperdonable? Tal vez sí, tal vez no. Algunas personas están asintiendo, lo veo. Pero ¿qué es exactamente el pecado imperdonable? Así que comenzaremos hablando de un par de versículos sobre el carácter de Dios, porque a Dios le complace perdonar. Dios es un Dios misericordioso. Él se deleita en perdonar a los pecadores arrepentidos y no guarda las cosas en nuestra contra. Dicen que cuando un hombre se casa, debería olvidar todos sus errores desde ese momento. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que la gente recuerde todo y así, pero Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Él se deleita en perdonar. Así que el Salmo 145, versículo 8 dice esto: el Señor es ¿qué? Clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor inquebrantable. Esa palabra amor inquebrantable es la palabra más importante de todo el Antiguo Testamento. Es esed. Significa fidelidad al pacto, bondad amorosa, misericordia, paciencia. Así como describe el carácter de Dios en una palabra, daré gracias al Señor porque su amor es eterno. El Salmo 136 es un canto al amor de Dios, pero este pasaje nos dice que Dios es lento para la ira. Él es abundante en fidelidad al pacto. Él es clemente y misericordioso y estoy muy agradecido por eso. Porque en general en la vida quiero justicia para quienes me han hecho daño, pero quiero misericordia para mí mismo. ¿Alguno de ustedes se siente igual respecto a la vida? Nadie dice: Dios, quiero que me des tu justicia, pero quiero que seas misericordioso con quienes me han hecho daño. Nadie piensa así jamás. Queremos que el juicio caiga sobre nuestros enemigos, derramado, apretado y rebosando. Queremos que ellos sepan cuánto nos han herido. Para nosotros mismos: Señor, sé misericordioso conmigo porque soy un pecador. El Nuevo Testamento dice que la manera en que juzgamos a los demás es importante porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero que Dios sea misericordioso conmigo, así que debo ser misericordioso con quienes me rodean. Tal vez Dios hoy nos pide pensar: ¿a quién te gustaría escuchar que tuvo un accidente de tráfico, que su casa se quemó o que sufrió otra desgracia? Si hay alguien así en tu vida, la palabra del Señor para ti es que seas misericordioso con esa persona, porque ese es el carácter de Dios. Si hemos de reflejar el carácter de Dios a un mundo caído, debemos mostrar esa misma misericordia hacia los pecadores. Miqueas 7:18 describe aún más la misericordia de Dios. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? Él no retiene su enojo para siempre porque se deleita en mostrar clemencia. Él volverá a tener compasión de nosotros. Él pisoteará nuestras iniquidades. Tú arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Fin de la cita. Así que ahí está Miqueas 7 del 18 al 19. Miqueas es un profeta que proclama el juicio de Dios sobre la nación malvada de Israel, pero concluye este pasaje hablando de la misericordia de Dios, de que Dios no se deleita en el juicio, Dios se deleita en la misericordia. Dios es feliz. Él busca ser misericordioso, está buscando cualquier excusa para ser misericordioso con quienes son pecadores. Él quiere ver una muestra de penitencia en sus corazones. Así dice: arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Dice que se deleita en mostrar clemencia. Qué imagen tan hermosa del carácter de nuestro Padre Celestial. Y sin embargo, Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Él se deleita en mostrar misericordia, pero existe algo llamado el pecado imperdonable. Y Jesús habla sobre el pecado imperdonable en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Y esto es lo que leemos. Dice: y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es decir, si dices algo contra Jesús puede ser perdonado. Pero Jesús continúa diciendo: pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es un pensamiento serio, ¿verdad? Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado al final de los tiempos. Muchas personas se preguntan: ¿he cometido el pecado imperdonable? ¿Estoy cerca de cometer el pecado imperdonable? Bueno, la buena noticia es esta. Si te preocupa haber cometido el pecado imperdonable, si te inquieta la posibilidad de haberlo cometido, si te preguntas si lo has hecho, entonces no has cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que te hagas esa pregunta demuestra que el Espíritu Santo está activo en tu vida y que te preocupa tu relación con tu Padre Celestial. Así que si te preocupa haber cometido el pecado imperdonable, no lo has cometido. Eso demuestra que estás respondiendo a los impulsos del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, ¿cuál es este pecado imperdonable?
Bueno, queremos considerar la obra del Espíritu Santo, porque quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así que el pecado imperdonable tiene algo que ver con rechazar o negar la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que deducimos de este versículo aquí. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús sobre la obra del Espíritu Santo? Jesús nos enseña, especialmente en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que hemos aprendido de Cristo. Él dará testimonio de Cristo. En Juan 15:26, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:8, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y revelará lo que está por venir. En Juan 16:13, el Espíritu Santo glorificará a Jesús. En Juan, ¿dónde es eso? En Juan 16:14, Él derramará en nuestros corazones el amor de Dios. Romanos 5:5, restaurará la imagen de Dios en nosotros. 2 Corintios 3:18, nos dará un corazón nuevo y escribirá la ley de Dios en nuestro corazón. Ezequiel 36, del 26 al 27. Él nos ayuda a orar y hace intercesión por nosotros cuando oramos. Romanos 8:26. Y nos interpreta las Escrituras cuando las leemos. Segunda de Pedro 1, versículos 20 al 21. Así que claramente nadie puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo esté obrando en su vida. No podemos ser salvos sin la presencia, el poder y el ministerio del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, lo reconozcamos o no. Y muchas veces cuando hablas con personas que no profesan ser cristianas, pero describen el recorrido de su vida, relatan cosas que reconoces como la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Simplemente ellos aún no lo reconocen como tal. Puedes trabajar con animistas, hindúes, budistas o personas seculares y ellos comparten sus experiencias, lo que piensan y sienten, el camino recorrido y aún no lo reconocen como el Espíritu Santo, pero para los cristianos es evidente. El Espíritu Santo ha estado muy activo en la vida de esta persona, acercándola más a Dios. Cuando veas a alguien hindú, budista, animista, secular o quizá un activista de justicia social en un desfile del orgullo, no asumas que están perdidos, porque nunca sabes si el Espíritu Santo está obrando en su corazón de una manera poderosa. Simplemente aún no lo reconocen. Nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no obra en ellos, lo reconozcan o no. Sin el Espíritu Santo no seré convencido de pecado. No sentiremos la necesidad de arrepentirnos del pecado. No recibiremos la gracia divina para vencer el pecado. Seguiremos siendo amantes de nosotros mismos, del placer y del dinero, de lo cual hablaremos más adelante hoy, en lugar de ser amantes de Dios. No podemos recibir la vida de Cristo y no podemos abrirnos a la experiencia de un nuevo corazón. Así que rechazar a la persona y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida conduce a la destrucción eterna. Y endurecer continuamente tu corazón contra los ruegos del Espíritu Santo en tu conciencia, permanecer en pecado voluntario, deliberado y obstinado, endurece el corazón hasta el punto en que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Ahora, soy culpable de esto de cierta manera. Cuando estoy en casa, siempre estoy componiendo sermones en mi cabeza. Y caballeros, cuando están en casa, siempre están pensando en cosas, tal vez. Y mi esposa y mi hija están en casa y ellas están hablando en el fondo. Y sé que están hablando, pero simplemente no penetra en mis pensamientos. Así que si mi esposa quiere que le preste atención, me dice, mírame como si te estuviera hablando aquí, como concéntrate, como si te estuviera hablando a ti. Baja de cualquier planeta en el que estés flotando ahora. Necesito decirte algo, realmente tengo que concentrarme en esto. El punto es que puedo pasar minutos, incluso horas, y alguien me dice algo y yo estoy completamente ajeno a lo que me dicen. Y eso no es bueno. No es algo que recomendarías en el matrimonio. Deberías estar atento a la otra persona. Pero la realidad es que nos envolvemos tanto en nuestras vidas, pensamientos, metas, especulaciones, esperanzas y miedos, que nos volvemos ajenos no solo a quienes nos rodean, sino también a la voz del Espíritu Santo. Estamos tan absortos en nuestro pensamiento que ya no somos sensibles ni reconocemos cuando el Espíritu Santo nos dice algo. Y cuando hacemos esto, no es solo que endurecemos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo, no es solo que el Espíritu Santo ya no puede llegar a nosotros. En realidad estamos cediendo el control de nuestra mente a los demonios. O estás bajo el control del Espíritu Santo o estás cediendo al control de Satanás. Esto lo vemos con la marca de la bestia.
Quienes tienen la marca de la bestia la llevan en la frente, lo que indica que están completamente entregados al mal y bajo el control de Satanás. Los 144,000 tienen el nombre de su Padre en sus frentes, lo que significa que reflejan plenamente el carácter de su Padre celestial. Así que, al final de los tiempos, el mundo se divide entre quienes reflejan el carácter de Dios Todopoderoso y quienes reflejan el de Satanás. No sorprende que hoy veamos más violencia demoníaca y nihilista en nuestra nación, donde la gente mata solo por matar, porque están cediendo el control de sus mentes a los demonios, en vez de cederlo al Dios Todopoderoso. Y así hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que cometieron el pecado imperdonable. Encontramos a los antediluvianos en la historia de Noé, y ahí está Noé predicando durante 120 años. Los antediluvianos, las personas que vivían antes del diluvio, se burlaron de la predicación de Noé durante 120 años. Rechazaron la misericordia de Dios y su llamado al arrepentimiento, y así perecieron en el diluvio. Leemos en Signs of the Times de 1899. Los juicios que Dios trajo sobre el mundo antediluviano declararon que era incurable, es decir, Dios destruyó el mundo porque vio que cada intención de sus corazones era solo maldad. Así que cuando cada intención de su corazón es malvada y no hay espacio para la voz del Espíritu Santo, estas personas son irremediablemente malas, entregadas al mal, se han rendido, están bajo el control de Satanás. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada más con ellas, y permitir que sigan así solo perpetuaría sufrimiento humano innecesario. Es un acto de misericordia de Dios provocar el diluvio, porque si cada pensamiento del corazón del hombre es solo maldad, habrá mucho sufrimiento en la tierra. Y si esas personas ya no pueden ser salvadas y solo se dedican a la violencia sin sentido, el texto dice en Génesis 6, dice que el mundo estaba lleno de violencia. Y esa palabra es Hamás. En hebreo la palabra árabe es Hamás, el grupo palestino. Significa una rebelión violenta contra una autoridad superior. Eso es lo que significa la palabra. Así que el mundo estaba lleno de Hamás. Estaba lleno de violencia, violencia sin Dios. Por eso el diluvio es un acto de misericordia de Dios, porque si el mundo está lleno de violencia, los débiles, mujeres, niños y ancianos son los perjudicados. Así que es un acto de misericordia de Dios provocar el diluvio tras cometer el pecado imperdonable. El siguiente ejemplo del pecado imperdonable en las Escrituras es Sodoma y Gomorra. Estaban tan aferrados a sus caminos malvados que Dios ya no podía tolerar su maldad. De hecho, Dios no envió un mensaje de advertencia a Sodoma y Gomorra antes de destruirlas. Simplemente las destruyó. Él descendió en Génesis 18 para ver si la maldad era tan grave como decían, sin mensaje. No hay registro de un mensaje de misericordia en Sodoma y Gomorra. Eran irremediablemente malvados y no iban a arrepentirse. Otras ciudades antiguas como Nínive, donde Dios sabía que si un mensajero de misericordia iba, escucharían y se arrepentirían. No habían cometido el pecado imperdonable, pero en Sodoma y Gomorra estaban tan sumidos en la maldad que no iban a arrepentirse, no recibieron un mensajero y solo estaban listos para la destrucción. Luego encuentras al rey Saúl en el Antiguo Testamento. Saúl representa al hombre, una impresión artística. Él permaneció en pecado deliberado incluso después de que Dios envió a Samuel para advertirle y señalarle su pecado. Y cuando Saúl permanece en pecado voluntario y deliberado, leemos en 1 de Samuel 16 que cuando David fue ungido dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, y 2 versículos después, tal vez el versículo más triste de las Escrituras, habla sobre el rey Saúl y dice que el Espíritu Santo lo dejó. El Espíritu Santo dejó a Saúl y el resultado final fue que un espíritu maligno vino sobre Saúl. Así que cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, Saúl ya no estaba abierto a los ruegos del Espíritu Santo. El resultado final fue que Saúl cedió el control de su mente a los ángeles caídos. Y luego tienes la historia de Herodes, Herodes el Grande. Aquí hay una imagen de él con Juan el Bautista. Herodes escuchaba a Juan el Bautista. Le intrigaban las predicaciones de Juan el Bautista. Sin embargo, después de ejecutar a Juan el Bautista, Herodes endureció su corazón a través de una vida licenciosa y jactándose del asesinato del Bautista. Y cuando Cristo fue llevado a juicio para presentarse ante Herodes en su palacio en Jerusalén, los evangelios nos dicen que Cristo no le dijo nada a Herodes. Cristo no le dijo nada a Herodes. ¿Crees que Cristo pudo haber llamado al corazón de Herodes, pudo predicarle, pudo suplicarle que se arrepintiera, pero Cristo no dijo nada? Él guardó silencio ante Herodes. ¿Por qué guardó silencio ante Herodes?
Bueno, aquí tenemos esta cita de El deseado de todas las gentes, página 730. Dice, el silencio de Cristo fue la reprensión más severa que pudo haber dado. Herodes había rechazado la verdad que le habló el más grande de los profetas y no iba a recibir ningún otro mensaje. Y así, incluso si Cristo visitó a Herodes y Herodes intentaba hacerle preguntas a Cristo, Herodes ya era un hombre perdido, porque Herodes había rechazado el mensaje de Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, y por lo tanto Cristo no tenía nada más que decirle. Herodes era un hombre muerto en vida. Él pensaba que estaba juzgando a Jesús, pero el silencio de Jesús era un juicio sobre el propio Herodes. Había endurecido su corazón al Espíritu Santo. Luego tienes a Judas, quien rechazó a Jesús, el ofrecimiento repetido de misericordia en el aposento alto, y cuando salió para consumar su traición a Cristo, leemos en Juan 13:27 que al dejar a Jesús y salir a la oscuridad, eso es lo que dice el texto, salió a la oscuridad y era de noche, dice, y Satanás entró en él. Y una vez más tienes esta imagen de un individuo que ha rechazado los impulsos del Espíritu Santo, ha rechazado los ruegos del Espíritu para apartarse del pecado y finalmente el Espíritu Santo lo abandona. Y como en la historia de Saúl y ahora en la historia de Judas, quedan llenos ya sea de Satanás o de un espíritu maligno. Así que el pecado imperdonable te deja bajo el control de fuerzas demoníacas. Lee sobre los líderes judíos que vieron a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos en Juan 19. En vez de volverse a Jesús con fe, como en Juan 11, regresaron a Jerusalén para planear su asesinato. En la Review and Herald leemos que rechazaron la luz y sofocaron las convicciones del Espíritu Santo. La malignidad de su rebelión se intensificaba con cada acto sucesivo de rebelión contra Dios. Cada día, al negarse a arrepentirse, los líderes judíos renovaban su rebelión, preparándose para cosechar lo que habían sembrado. ¿Te imaginas ver a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos? Y tu respuesta es, tenemos que matar a este hombre. Quiero decir, ¿qué tan endurecidos debían estar sus corazones, incluso ante la resurrección de Lázaro? Así que regresan a Jerusalén y están decididos a matar a Jesús porque temen que toda la nación lo siga. Están actuando por envidia. Actúan porque quieren defender su posición, poder y prestigio en la sociedad, como entonces, también hoy. Siempre que quienes están en el poder se sienten amenazados, imponen la cultura de la cancelación sobre quienes dicen la verdad. La cultura de la cancelación la imponen los poderosos para protegerse a sí mismos. Los pobres no pueden imponer la cultura de la cancelación, así que estos líderes religiosos judíos, para proteger su poder y posición en la sociedad judía, estaban decididos a cancelar a Jesús, porque lo que él decía amenazaba su poder en la nación judía. Así tenemos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Herodes y Saúl y Judas, los fariseos y los saduceos. Entre estas personas hay un rey, un discípulo y miembros del Sanedrín entre el pueblo de Dios, y todos cometieron el pecado imperdonable. Eran líderes religiosos y espirituales del pueblo de Dios, ocupados cometiendo ese pecado. Se abrieron al control demoníaco. Antes de la segunda venida de Cristo, la mayoría de las personas religiosas en el mundo también habrán cedido a ese control y cometerán el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Y esta es una realidad aleccionadora en la que reflexionar esta mañana. El simple hecho de sentarse en la iglesia no garantiza que seré hallado entre el trigo. Dentro de la iglesia habrá cizaña y trigo. Y el trigo habrá cedido al control del Espíritu Santo, y la cizaña habrá cedido al control de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. Así que, a medida que se acerca el fin, citaremos aquí de tercer mensajes selectos. Los testimonios de los siervos de Dios serán poderosos, haciendo brillar la luz de la verdad sobre los sistemas de error religioso y la opresión que mucho tiempo han tenido la supremacía. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo para establecer el cristianismo sobre base eterna. Quienes creen en la verdad presente deben permanecer firmes, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar el fundamento de muchas generaciones. Serán registrados en los libros del cielo. Como reparadores de brechas y restauradores de sendas para habitar, debemos mantener la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad frente a la más amarga oposición. Y la hermana White está hablando aquí de la iglesia, no solo del mundo.
que los reparadores de brechas se levantarán dentro de la iglesia y enfrentarán la más amarga oposición porque dicen la verdad. Y aquellos que se oponen a ellos están en contra de la verdad. Incluso dentro de la iglesia, la cultura de la cancelación y la persecución está siendo impuesta por los líderes poderosos que se han rendido al control de Satanás. Rechazan a los mensajeros de la verdad en medio de nosotros. Antes del cierre del tiempo de gracia, muchos en la iglesia de Dios ya habrán cometido el pecado imperdonable, habrán entregado sus mentes al control de Satanás y perseguirán a los verdaderos santos de Dios. Donde quiera que se predique la verdad, siempre hay controversia. ¿Se dice controversia o controversia aquí? Controversia. Muy bien, no entraremos en polémicas sobre cómo pronunciamos controversia. En Inglaterra decimos la gran controversia, pero aquí es controversia. Muy bien, déjenme contarles esto. No es la predicación de la verdad lo que causa controversia, sino el rechazo de la verdad cuando se predica. Donde quiera que se predique la verdad y Satanás desea encubrirla, él provoca controversia donde sea que se hable, porque quiere desviar la atención de la gente. Muchas veces a los predicadores se les prohíbe predicar en ciertos lugares porque se alega que son divisivos o polémicos. Pero es la predicación de la verdad la que provoca una reacción. Es el rechazo de la verdad lo que causa esa controversia. Así que cuando a las personas se les prohíbe predicar, esto es en general aquí, cuando a alguien se le prohíbe predicar porque es divisivo o polémico, probablemente sea porque son portadores de la verdad y la gente no quiere la predicación de la verdad dentro de esa congregación. Satanás pone etiquetas a los predicadores, llamándolos polémicos o divisivos, para que las iglesias se cierren a ellos y así retener la verdad del pueblo de Dios. Cuando escuches que alguien es un predicador polémico o divisivo, ahí es donde debes mirar. ¿Por qué? Puede que no siempre estén diciendo la verdad, pero están diciendo algo que importa y debemos estar convencidos en nuestra propia mente de lo que es verdad y lo que no lo es. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 dice esto: examinadlo todo, retened lo bueno. Así que cuando a alguien se le etiqueta como polémico o divisivo, entonces debemos examinarlo todo. Debemos poner a prueba lo que dicen, comparándolo con la palabra de Dios por nosotros mismos. Debemos ser cristianos bereanos, y Satanás a menudo silencia a un predicador de la verdad porque lo llaman predicador de controversia o división por quienes no quieren que su poder o prestigio se vea amenazado en la iglesia de Dios. Cuando se predica la verdad, siempre habrá controversia. Como en el tiempo de Cristo, así también hoy. Cuando nuestros líderes espirituales rechazan la verdad y desaconsejan a quienes la proclaman, maduran como cizaña, no como buen trigo, pues al rechazar al Espíritu Santo y ceder el control de sus mentes a Satanás, cometen el pecado imperdonable. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, ¿qué hay acerca del cierre del tiempo de gracia? ¿Alguna vez nos preguntamos cómo se ve el cierre del tiempo de gracia? ¿Has escuchado la frase el cierre del tiempo de gracia, verdad? Bueno, el cierre del tiempo de gracia es un concepto importante para la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y por qué? Porque la cosecha de la que Jesús habla en Mateo 13 no es la segunda venida. La cosecha de la que Jesús habla ocurre en el cierre del tiempo de gracia, cuando el tiempo de prueba para toda la humanidad termina justo antes de que Cristo regrese. La hermana White describe esto en las parábolas de Cristo. Ella dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la cosecha, y la cosecha es la segunda venida. ¿Eso es lo que dice? No, la cosecha marca el fin del periodo de prueba. Ahora bien, ¿por qué sería eso? Porque siempre pensamos que la cosecha y los ángeles que van a reunir a justos e impíos es la segunda venida de Jesús. Pero no es eso. La cosecha en esta parábola representa el final del periodo de gracia. ¿Y por qué es el fin del periodo de prueba? Muy sencillo. El trigo y la cizaña deben ser conocidos y separados por Dios en el juicio previo al advenimiento que ocurre ahora, siendo ambos identificados y diferenciados en la mente de Dios. Porque las 7 plagas finales solo caen sobre los impíos. Por lo tanto, los impíos ya son conocidos antes de que Cristo vuelva.
¿Me siguen hasta aquí? Al final, cuando se cierra el periodo de gracia para el planeta Tierra, todos son divididos en el juicio previo al advenimiento. Son las ovejas y los cabritos, son los impíos, son los justos, son el trigo y también la cizaña. Y es entonces cuando ocurre la separación al cierre del periodo de gracia, antes de que caigan las 7 plagas, que solo afectan a los injustos y destinados a la destrucción eterna, el juicio previo al advenimiento, iniciado en octubre de 1844, debe concluir antes del cierre del periodo de gracia. Por eso Dios inspecciona nuestras vestiduras de boda ahora. Sabes, cuando te invitan a predicar en algún lugar, tienes que preguntarte de qué voy a predicar. Y es fácil predicar temas que agradan a la gente y que son agradables al oído, pero la realidad es que estamos viviendo ese juicio previo al advenimiento en este momento y no va a haber un anuncio en CNN diciendo que el periodo de gracia ha terminado. Pero si mueres de camino a casa después de la iglesia hoy, tu periodo de gracia se ha acabado. No sabemos cuándo se cierra nuestro periodo de gracia. Lo que sí sabemos es que está ocurriendo y que Dios está separando el trigo de la cizaña. Ya vimos en las citas de hoy que para quienes se rinden a Dios, Cristo hará una transformación increíble en ellos, en su interior, a su favor, para que estén listos para el juicio final. Si miramos a Jesús cada día, en vez de mirarnos a nosotros, no tenemos nada que temer en ese juicio previo al advenimiento. Queremos estar en ese juicio porque queremos que el universo sepa que estamos en Cristo, revestidos de su justicia. Que el mundo es salvado por la obediencia de un solo hombre, y no es mi obediencia, es la obediencia perfecta de Jesucristo. Y así, cuando Noé entró en el arca, dice allí en Génesis 7:16, el Señor lo encerró una semana antes del diluvio. Noé fue encerrado en el arca. Se puede decir que la aprobación se cerró para Noé y los habitantes de la tierra 7 días antes del diluvio. Cuando Cristo termine su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, cuando el juicio previo al advenimiento termine y Él salga a recoger a sus hijos fieles, ese juicio será pronunciado en Apocalipsis 22:11. El que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es justo siga practicando la justicia y el que es santo siga santificándose. Cuando Cristo sale del santuario celestial como sumo sacerdote y viene a la tierra, ya se sabe quiénes son justos y quiénes impíos. La aprobación se ha cerrado para toda la humanidad. Cuando Cristo venga en las nubes de gloria, será tarde para decir, hoy empezaré a creer en Él. Cuando Cristo venga en gloria, estarás diciendo, este es nuestro Dios a quien hemos esperado, o pedirás a las rocas que te oculten del rostro de quien está en el trono y del Cordero. Es demasiado tarde para volverse a Cristo cuando Él viene en las nubes de gloria. Esta semana escribí un sermón titulado La constante cósmica, y alguien me pidió que predicara sobre la frase, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y nunca antes había predicado sobre esa frase, pero al estudiarla me sorprendí, porque las constantes cósmicas, hay tantas constantes en nuestro universo cósmico que deben tener un valor matemático específico para que la vida sea posible en el planeta Tierra. Cuando dice que los poderes de los cielos serán conmovidos, se refiere al Sol, la Luna y las estrellas. Si estuviéramos más cerca del Sol, nos freiríamos como en Venus. Si estuviéramos más lejos del Sol, los vientos solares se llevarían nuestra atmósfera y así sucesivamente. Así que cuando el Sol, la Luna y las estrellas se mueven de sus lugares, la unidad matemática del universo se viene abajo. Por eso en Apocalipsis 6 dice que el cielo será enrollado como un pergamino. Y dice en Lucas 21 que los corazones de los hombres desfallecerán por el temor de lo que vendrá sobre el mundo, porque dependemos. La vida solo es posible gracias a todas esas fórmulas matemáticas que el universo ha construido alrededor de esas cosas. Las llamamos las constantes cosmológicas, y la única constante que importa es el amor eterno de Dios por nosotros. El universo será eliminado. Cuando Jesús regrese, será demasiado tarde para volverse a Él en arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para decir, sí, te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que hagas en mí y por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Así que este cierre del tiempo de gracia, leemos aquí, cuando termine la obra del juicio investigador, el destino de todos habrá sido decidido para vida o muerte.
El tiempo de gracia termina poco antes de la aparición del Señor en las nubes del cielo. El conflicto de los siglos, página 490. Cuando la cosecha esté madura, la cizaña ya no confesará sus pecados. No ven la necesidad de confesar sus pecados. Han endurecido tanto sus corazones que ya no escuchan la voz del Espíritu Santo, que los convence de pecado e invita a recibir la misericordia de Dios. Aunque siguen nominal y físicamente en la iglesia el sábado, ahora están controlados por demonios porque el Espíritu Santo ha sido retirado de ellos, como en Oseas 4:17, igual que en los tiempos del Antiguo Testamento. Leemos allí: Efraín está unido a los ídolos, déjalo. Efraín es otra palabra para las 10 tribus del norte de Israel. Y si están unidos a los ídolos, significa que el pueblo de Dios se ha entregado a la adoración de demonios. Así Dios dice: deja a mi pueblo, se han entregado a la adoración y al control de demonios. Y así, cuando la cosecha está madura y no hay confesión de pecado entre la cizaña, entonces Cristo ya no tiene mediación para ellos. No hay santuario celestial, no hay ministerio sumo sacerdotal de Jesús intercediendo en favor de sus santos en el planeta Tierra por la cizaña, porque no hay confesión de pecado. Sus oraciones y peticiones de perdón ya no ascienden al cielo. Por lo tanto, Cristo ya no tiene nada más que hacer por ellos en su ministerio sumo sacerdotal. Pero cuando la cosecha está madura entre los justos, el sellamiento se completa para los justos. El carácter de Dios ahora está fijado en nuestras mentes. Han entregado el control de sus vidas, no a sí mismos ni a los demonios como la cizaña. Han entregado el control de sus vidas al Espíritu Santo, quien los mantiene de no caer. Y este hermoso pasaje de Judas, este es el último versículo antes de llegar al libro de Apocalipsis, es un versículo al que dedicamos poco tiempo. Normalmente lo leemos como bendición o doxología en la iglesia, en nuestra liturgia, pero es una hermosa verdad de Judas. Dice: ahora a quien puede guardarte para que no caigas. Es un hermoso pasaje antes de Apocalipsis y se refiere a cómo vive el pueblo de Dios cuando se cierra el tiempo de gracia y vamos a vivir sin mediador. Dice: ahora a aquel capaz de guardarte ¿de qué? Cuando ya no haya más intercesión sumo sacerdotal por el pueblo de Dios, hay un canto de alabanza para quien puede guardarte de caer. No me preocupa cómo voy a vivir sin un mediador, porque este versículo me dice que hay uno que me guardará de caer. Y para hacerte estar sin mancha ante su gloria con gran alegría, al único Dios y Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sean la gloria, majestad, poder y autoridad antes de todos los tiempos, ahora y siempre. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son las vírgenes prudentes que mantuvieron el aceite del Espíritu Santo en sus lámparas. Cuando la cosecha está madura, ya no hay posibilidad de que la cizaña, los injustos, se arrepientan, ni de que el trigo, los justos, se aparten de Dios. La diferencia entre el trigo y la cizaña será evidente para todos dentro de la iglesia. Un grupo está controlado por el Espíritu Santo, el otro por demonios. Uno irradia amor ágape a quienes le rodean, el otro irradia egoísmo por amor a sí mismo y al placer. Y dinero. Uno comercia en paz, el otro comercia en violencia. Uno defiende la libertad de conciencia, el otro pisotea la libertad de conciencia. Uno vivirá los 10 mandamientos, el otro los negará y rechazará su validez. En un grupo se ve la imagen de Jesús en sus rostros. En el otro, en la iglesia, la gente ve la imagen de Satanás. Esto se ve más a menudo en las reuniones de la Junta. Pero así es. No lo ves el sábado por la mañana, pero ves esa imagen de Satanás brillando en las reuniones de la Junta. Lo ves con demasiada frecuencia y también ves la imagen de Dios resplandeciendo. Cuando visitas a alguien en el hospital y ya hay un hermano o hermana de la iglesia orando con él, ves la imagen de Jesús allí. Cuando alguien dice: necesito ayuda, y llamas pero están ocupados, y cuando logras comunicarte te dicen: lo siento, pero alguien ya me había llamado para orar por mí y conmigo. Es cuando ves la imagen de Jesús en tu congregación. La ves en actos de bondad, compasión y misericordia de un miembro a otro. En ellos ves la imagen de Jesucristo. Así, en un grupo está la imagen de Jesús y en el otro la de Satanás. Los santos que sobreviven a la crisis final son los 144,000, y después del cierre del tiempo de gracia, Dios derramará las 7 plagas finales sobre los impíos, no solo del mundo, sino también la cizaña dentro de la iglesia.
no es solo para los impíos del mundo, sino que esas 7 plagas finales caen sobre la cizaña en la iglesia de Dios. Así, su respuesta a Dios, las plagas, mostrará que no temen a Dios y confirmará la validez del juicio de Dios sobre ellos. Porque leemos en las 7 plagas de Apocalipsis 16 que en su sufrimiento maldecirán a Dios en vez de confesar sus pecados y pedir perdón. Su respuesta a las plagas es maldecir a Dios y negarse a confesar, mostrando que el juicio de Dios es válido en esas 7 plagas finales. Luego, el trigo y los justos, tras el cierre del tiempo de gracia, soportan el tiempo de angustia de Jacob. Lo ven en la pantalla. El pasaje está en Jeremías 36, 7. Ay, ese día es tan grande que no hay otro igual. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero ¿será que de él rescatado? Aquí Jacob es una metáfora para el pueblo fiel de Dios, y Jacob entró en su tiempo de angustia. Su nombre era Jacob, que significa engañador. Al final de su tiempo de angustia, ¿cuál fue su nombre? Israel, que significa príncipe de Dios. Así, en el tiempo de angustia de Jacob, cuando las plagas finales caen sobre los impíos y la cizaña en la iglesia, los santos de Dios pasan por su propio tiempo de angustia. ¿Y en qué consiste eso? La Escritura enseña que al final del tiempo de gracia, las peores persecuciones caerán sobre los fieles de Dios, quienes serán culpados por las calamidades en la tierra. La sentencia de muerte de Apocalipsis 13:15 es pronunciada y la compasión y la misericordia humanas se evaporan de la tierra. El tiempo de angustia revelará al mundo y al universo que observa cómo es realmente un gobierno humano bajo el control de Satanás. ¿Crees que las cosas están mal hoy en día? Espera a que el gobierno y la sociedad estén completamente entregados al control del propio Satanás. Será una orgía de violencia, de inmoralidad, de colapso social, económico y ambiental, de odio, de conflictos. Una devastación como nunca antes hemos visto. En el libro El conflicto de los siglos, el prólogo dice: toda la habilidad y sutileza satánicas adquiridas, toda la crueldad desarrollada en las luchas de los siglos, serán dirigidas contra el pueblo de Dios en el conflicto final. En ese tiempo de angustia, la persecución será visible sobre el pueblo de Dios como nunca antes, sobre el trigo. Habrá un derramamiento de odio y crueldad satánica como nunca antes hemos visto. Decimos, bueno, ¿cómo se verá eso quizás para nosotros? A medida que se acerca la tormenta, personas que creían en el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificadas por obediencia a la verdad, abandonan su posición y se unen a la oposición. Al unirse al mundo y adoptar su espíritu, han llegado a ver las cosas casi igual. Cuando llega la prueba, están preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talento y trato agradable, que una vez se regocijaron en la verdad, emplean sus habilidades para engañar y desviar a las almas. Se convierten en enemigos de sus antiguos hermanos. Cuando los observadores del sábado son llevados ante tribunales por su fe, estos apóstatas son agentes eficaces de Satanás para tergiversarlos y acusarlos, y con informes falsos e insinuaciones incitan a los gobernantes contra ellos. Déjame decirte esto: la primera víctima de la guerra es la verdad. Todo lo que digas será tergiversado. Todo lo que hagas será difamado. Todo por lo que has luchado será presentado de la peor manera posible para que la sociedad lo vea. Así es como va a ser. Es Satanás desatando su furia sobre los santos de Dios, porque sabe que ellos están seguros por la eternidad y sabe que su tiempo es corto. Este es su acto final de venganza contra Jesucristo: perseguir a los santos de Dios después del cierre del tiempo de gracia. 5 Testimonios dice esto: defender la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, luchar las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra prueba. En ese momento debemos recoger calor de la frialdad de otros, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará del lado del gran líder rebelde, es decir, Satanás. Y esta traición comenzará dentro de nuestra propia iglesia, cuando enfrentemos la oposición más amarga de aquellos que se han entregado al control de Satanás, en vez de entregarse al control del Espíritu Santo. Durante esta crisis final,
La buena noticia es que según el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 9 al 10, dice que la fe de los santos de Dios será, cito, purificada. No tengo un texto ahí. De todos modos, Daniel 12, 9 al 10 dice que los santos de Dios serán purificados y emblanquecidos y probados. Ahora, esta crisis final será una demostración para el mundo que observa de cómo las personas llenas del Espíritu Santo, cuyos caracteres reflejan el carácter de su Padre Celestial, responden a las persecuciones más feroces que se les imponen. Será el campo de prueba, será como una exhibición de lo que significa seguir a Dios cuando Satanás está haciendo lo peor contra ti. Jesús habló de esos días finales y convulsos. Él dice que la gente sentirá miedo y expectativa por lo que vendrá al mundo, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Verán al Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto suceda, levántense y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. Fin de la cita. Qué esperanza tan bendita para nuestro mundo caído. Esta es nuestra única esperanza, y por la gracia de Dios también es tu única esperanza, la promesa de la segunda venida de Jesús, cuando todo será hecho nuevo otra vez, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Y sabes cuál es esa promesa, que Él enjugará toda lágrima de sus ojos? Se refiere a los 144,000, aquellos que sobreviven a la crisis final. Dios ve nuestras lágrimas y un día promete, enjugaré tus lágrimas de ti. Es una promesa asombrosa de Dios. ¿Qué decimos esta mañana para nuestra escuela sabática? Bueno, este texto aquí, Levítico 20, versículo 26, dice, seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los demás pueblos para ser míos. Dios está buscando un pueblo peculiar. Dios está buscando un pueblo santo. Dios está buscando hombres, mujeres, niños y niñas aquí en Middleton, Idaho, que se hayan separado de los valores, las costumbres y los falsos dioses de América en 2025 y que hayan entregado el control de sus corazones y sus mentes al Espíritu Santo, que cada día buscan escuchar al Espíritu Santo, que no solo buscan escuchar, sino que buscan ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Dentro de cada congregación hay trigo y hay cizaña. Es una realidad simple. No es algo crítico o de juicio decir eso. Es la enseñanza clara de Jesús. Pero en cada congregación hay trigo, hay cizaña, y no puedes asumir que tu suegra es parte de la cizaña. Puede que ella sea parte del trigo. No lo sabes. No puedes hacer ninguna suposición en este momento porque solo en la cosecha se hace evidente quiénes son el trigo y quién es la cizaña. Sin embargo, si quieres crecer como buen trigo y no convertirte en una cizaña podrida destinada a la destrucción eterna, hoy puedes pedirle a Jesús el don del Espíritu Santo. Él ha prometido que si le pides a tu Padre Celestial recibir el Espíritu Santo, Dios te dará el Espíritu Santo hoy, en 2025, en Boise, Idaho. Si buscas al Espíritu Santo en tu vida, encontrarás al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te encontrará a ti. Si llamas, la puerta de tu corazón se abrirá y el Espíritu Santo entrará. Hoy quiero hacerte un llamado, seas joven o mayor, si quieres ser contado entre el trigo al cierre del tiempo de gracia, entre los 144,000, para llegar a la segunda venida de Jesús. Yo quiero estar presente en ese evento, ¿no es así? Es el mayor espectáculo de luz y sonido en la historia, cuando el universo se desgarre ante nuestros ojos y veamos a Jesús venir con miríadas de ángeles. Si quieres sobrevivir a ese evento, entrega tu corazón y tu futuro a quien es el único que puede cambiarte y darte vida eterna. Esa cita de Judas es una promesa. Ahora, a aquel que es poderoso para guardarte de caer. En la crisis final, cuando la distinción entre el trigo y la cizaña queda establecida de una vez por todas, cuando el tiempo de gracia ha terminado, hay uno que puede guardarte de caer. Hay uno que puede capacitarte para estar sin mancha en la presencia de Dios con gozo. ¿Y quién es ese? A nuestro único Dios, nuestro Salvador. Es Jesucristo nuestro Señor. Así que hoy te invito
a que levantes tus ojos a Jesús, quien es digno de gloria, majestad, poder y autoridad antes de todos los tiempos, ahora y por siempre. Pon tus ojos en Jesús y mira lo que Él puede hacer por ti. Pon tus ojos en Jesús y pide el don del Espíritu Santo, y el Espíritu te llenará y te transformará desde adentro hacia afuera, para que Dios no te vea como un pecador, sino como un santo con un futuro. Él te verá con la justicia de Cristo, y no importa lo que Satanás te haga, no hay nada que Él pueda hacer para sacarte del libro de la vida del Cordero. No cedas al pecado imperdonable. No cedas al control de Satanás. No creas que por sentarte en la iglesia ya estás salvo. Personalmente, intencionalmente, como decisión propia cada mañana, entrégate a la presencia del Espíritu Santo y pídele que te llene. Pídele que te transforme. Pídele que te recuerde las enseñanzas de Cristo. Vive en obediencia a esas enseñanzas y Cristo transformará tu carácter en la semejanza de Cristo. Tu carácter representará a tu Padre Celestial, y cuando el universo que observa te vea y cuando Satanás te vea, verán a alguien en cuya frente está escrito el nombre de su Padre Celestial. Así que mi llamado para ti hoy es: no seas cizaña, no cedas al pecado imperdonable. No mantengas esos pecados apreciados en tu vida. No pienses que esa pequeña cosa no le importa a Dios. Sí, sí le importa, pero entrega hoy cualquier cosa en tu vida que no puedas ofrecer como una ofrenda santa a un Dios santo. Si no puedes darlo como ofrenda a un Dios santo, entrégalo en las manos de Dios y pídele que haga por ti lo que Él puede hacer. Y cuando Jesús regrese y los ángeles reúnan a los santos de Dios, Él vendrá buscando a quienes tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Él vendrá por ti. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque llegará un tiempo en que el mal será eliminado, cuando el sufrimiento, la enfermedad y el dolor ya no existirán. Padre, anhelamos el momento en que ya no habrá más depresión, ni muerte, ni enfermedad, ni divorcio. Ya no habrá más desesperación. Padre, esperamos con ansias el día en que todas las cosas sean hechas nuevas otra vez, y tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Hasta ese momento, Padre, llena a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo. Padre, hoy rendimos nuestros corazones, nuestras mentes y el control de nuestras vidas a ti, confiando en que tú puedes hacer por nosotros mucho más de lo que podemos imaginar. Te pedimos que a partir de hoy y desde este día en adelante, nos transformes de tal manera que lo único que este mundo vea sea un discípulo de Jesús, cuyo carácter refleje perfectamente a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Señor, te pedimos que obres este milagro en cada una de nuestras vidas. Le agradecemos de antemano la transformación que logrará con su trabajo para nosotros. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén.